Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí presentes. Estamos transmitiendo desde aquí del templo. Yo y mi esposa y uno de los diáconos estamos guardando la distancia, como dice la ley, pero le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más predicando su evangelio, haciendo la obra que Él quiere. Y tenemos que aprovechar este tiempo, que tenemos tiempo suficiente para poder llevar la palabra a aquellos que la necesitan, no solamente al pueblo de Dios, sino también a muchos amigos que nos miran a través de las redes sociales. Queremos llevarle esta bendita palabra, amén, que es el alimento para nuestras vidas espirituales. Y ahí la estamos transmitiendo desde aquí de la iglesia Dios Sanando la Tierra. Y le damos gracias porque es para aquí y es para Maratón y es para todos aquellos que quieran participar en este tiempo, dándole gracias a Dios porque Dios día a día trabaja con cada uno de nosotros. Y yo quiero en esta preciosa tarde que usted preste atención al mensaje de Dios para que lo ponga por obra en un diario vivir y aproveche el tiempo, porque la Biblia dice bien claro en Gálatas que aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos, los días son malos. Pero qué bueno que esos días malos no es para nosotros, porque a medida que pasen los días más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos bajo los dolores de parto. Estamos recibiendo algunas de las señales que van a estar antes de su venida. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia que Él tiene en cada uno de nosotros. Y antes de comenzar, yo quiero levantar una oración para que el Espíritu Santo, para que el Consolador tome el control de todo lo que vamos a hacer en este momento, tanto el control mío como el control de aquellos que están a través de las redes sociales mirando para que reciban, amén, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y Dios está tratando con cada uno de nosotros y es necesario, amén, que a través de las redes sociales también recibamos la palabra. El enemigo no nos puede a nosotros tapar, ni aguantar, ni tratar de que nosotros no busquemos y hagamos el trabajo que Dios nos encomendó para hacer, que es su gran comisión, diría, ser discípulo, predicando el evangelio a todas las criaturas. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Incline su rostro ahí donde usted está, levante sus manos, abra su corazón para que el Espíritu Santo tome el control y que podamos sentir, que fluya, podamos sentir su presencia. Porque sin la presencia del Espíritu Santo no hemos hecho nada. Es necesario que Él tome el control de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Dios amado. Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Una vez más nos permite estar aquí en esta tu casa de oración para llevar a través de las redes sociales, Señor amado, este pequeño mensaje, pero grande, grande y eficiente, Señor, profundo, Señor, porque es tu palabra la que vamos a mencionar, la que vamos a predicar y vamos a cumplir con ese gran mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones. Y estamos aprovechando porque las redes sociales es a través de todas las naciones, Padre. Por eso en el nombre de Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, a que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por ti, que no sea palabra rebuscada de hombre, que no sea conocimiento de hombre, que sea a través de la unción tuya, Señor amado, para que esa palabra surja el efecto por la cual es predicada, porque sabemos que dice la palabra que nunca ella va a volver vacía. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús y tomando la autoridad de esa misma palabra, atamos y reprendemos, Señor, al hombre fuerte de esta ciudad. Atamos y reprendemos todo principado, toda potestad que quiera levantarse en este momento para impedir que tu palabra llegue a los oídos que quieren recibirla, Señor amado. Que nuestros oídos, que nuestros corazones estén receptivos a ella. En el nombre de Jesús. Y declaramos que solamente la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Y su pueblo dice ahí en su casa, amén y amén. Le damos gracias a Dios porque el tema que vamos a tocar es un tema que todos sabemos, pero es necesario día a día poderlo predicar, día a día recordarlo. Amén. Que hay que vivir como siervo de Dios. Es el tema de hoy, vivir como siervo de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo la modalidad de Jesús, siguiendo a Jesús como Él lo puso, para que cada uno de nosotros podamos decir que ya no vivimos nosotros, que no caminamos por nosotros mismos, que es Cristo en mí. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, del apóstol Pedro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 21
al versículo 25. Amén. Y le voy a dar un minutico para que puedan buscarlo ahí en sus casas, porque es bueno llevar la Biblia, aunque estemos distantes, es bueno tener la Biblia para verificar que cada palabra que estamos predicando está totalmente apoyada por el Espíritu Santo y totalmente por la lectura bíblica. Amén. Que no es palabra rebuscada de hombre, al contrario, es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Y decimos así, leyendo la preciosa palabra de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pues para que esto fuiste llamado, diga amén, porque todos fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció por cada uno de nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que usted y yo no podamos decir que no sabíamos cómo era. Él dejó puesto ese ejemplo para que sigáis sus pisadas. No para que sigáis lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que pueda suceder, lo que yo pueda hacer, no es para que sigamos sus pisadas, las pisadas del Maestro. Amén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Quien cuando le maldecían, oiga esto bien, iglesia, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al aquel que juzga justamente. Amén. Fíjese bien, oiga, él no hacía nada contrario, al contrario, lo llevaba el que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, dice la Biblia, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Pon en mi boca ahora la sabiduría tuya, Señor, para que toda palabra que salga de ella sea dirigida por ti y no sea dirigida por conocimiento humano. Amén. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia. Tu palabra es alimento para nuestras vidas y ese es el verdadero alimento que necesitamos. Tu palabra es sanidad y esa es la verdadera sanidad. Dice tu palabra que si tú nos sanas, seremos verdaderamente sanos. Si tú nos libertas, seremos verdaderamente libres. Por eso necesitamos de tu palabra. Amén. Pero hay una pregunta y yo puse como título a este pequeño mensaje, dice, vivir como siervos de Dios siguiendo las pisadas de Jesús. Amén. Vivir como siervos de Dios, dígalo, siguiendo las pisadas de Jesús. Y el versículo clave que vamos a tomar es el versículo que está ahí en 1 Corintios, el versículo 21, donde dice, pues para esto fuiste llamado, tú y yo, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo, iglesia. ¿Cuál fue el ejemplo? Que fue obediente al Padre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque sabía que por medio de esa obediencia tú y yo hoy pudiéramos decir que somos salvos. Hoy tú y yo pudiéramos decir que vamos a una morada celestial. Hoy tú y yo podemos decir que ya no vivimos nosotros. Hay un cuerpo que fue formado humanamente, pero vivimos en lo espiritual. Hemos nacido de nuevo, siguiendo el ejemplo para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. ¿Y qué significa? Hay una pregunta. ¿Qué significa ser siervo de Cristo? ¿Qué significa para usted y para mí? ¿Qué cosa es ser siervo? No solamente es estar en servidumbre, también es ser obediente. Amén. A él dice, aunque esta pregunta se podría responder de muchas formas y de muchas maneras, tal vez la respuesta más sencilla sería seguir el modelo o el ejemplo, como usted quiera llamarle, que nos dejó Jesús a través de su ministerio. Le damos gracias a Dios porque en 3 años Él pudo dejar el modelo completo para que nosotros pudiéramos seguir lo que Él hizo en esta tierra, para que podamos seguir en el ministerio que Él nos ha llamado. Y hay veces que pensamos que el ministerio es solamente cuando nos dan un título. No es el llamado solamente de pastor o de diácono o de evangelista o misionero. Todos hemos sido llamados para predicar el evangelio. Amén. No fue un grupito. Es todos aquellos que han creído en Cristo hemos sido llamados para predicar el evangelio. Y aquí en Primera de Pedro nos enseña principios que nos ayudan a entender. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que seguir a Cristo nos ofrece gozo y paz. Y en medio de las pruebas,
tengamos esperanza para un futuro eterno. ¿Cuántos saben que estamos pasando por una prueba? No voy a predicar del corona ni vamos a predicar más de eso porque ya estamos cansados de oír eso. ¿Cuántos saben que sí estamos pasando por una prueba? Pero en esa prueba tenemos paz. En esa prueba tenemos tranquilidad, porque a nosotros no nos importa si nos sucede y nos toca, que la pandemia o la epidemia, como se llame, nos toque. Lo que nos interesa a cada uno de nosotros es saber que si nos toca y tenemos que partir, saber para dónde vamos a partir. Saber que hay una morada celestial, mi alma te alaba, que fue preparada para todos aquellos que en Él creen, para que no se pierdan y tengan lo que fue a preparar, vida eterna. Pero para eso hay que seguir las pisadas del Maestro. Para eso hay que seguir el modelo de Cristo. Amén. No es decir yo soy cristiano, hacer mi voluntad o hacer tu voluntad. Es hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Y hay que vivir de una vida impecable. Cuando se dice impecable, una vida que no tenga pecado. Somos pecadores, pero no practicamos ya ese pecado. Amén. Hay que pagar un precio. El discipulado, el ser siervo de Jesucristo tiene un precio que tú y yo tenemos que pagar. Amén. Él pagó un precio para que tú y yo pudiéramos ser libres, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que tú y yo tuviéramos salvación, para que tú y yo pudiéramos ser pertenecientes al cuerpo de Cristo, para que tú y yo pudiéramos decir un día, ya no vivo yo, más Cristo es el que vive en mí. Ser siervo de Jesús tiene ese gran costo. Y no es un costo de ir a una cruz como fue él. Solamente es un nuevo nacimiento. Desechar el hombre, porque él lo dijo, hay que desechar al hombre viejo, hay que buscar al hombre nuevo, hay que buscar al hombre que ha nacido, como le dijo a Nicodemo, del agua y del espíritu. Hay que buscar ese hombre para que haya un nuevo nacimiento. Dice Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno no es obligado, él le dio a cada uno ese libre poder seguirlo o no seguirlo. No vamos a decir libre albedrío, pero vamos a ponerlo como consecuencia. Le dio ese libre albedrío para que si querían lo siguieran o no lo siguieran. Y le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué lindo es Dios que no nos obliga. Esto es voluntario, esto es de corazón, esto es por amor a Él, no por lo que Él hizo solamente, sino porque Él es Dios, porque Él sacrificó su vida, se despojó de su gloria para que tú y yo, iglesia, tuviéramos esa gran salvación. ¿Sabe por qué? Porque el Padre siempre nos amó. Siempre el amor del Padre estuvo con cada uno de nosotros. No fue en vano cuando dijo que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por eso es necesario pasar por pruebas, pasar por tribulaciones, pasar por momentos difíciles en esta vida, pero sabiendo y reconociendo que hay gozo dentro de nosotros, porque no importa la condición. Él dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido a ese mundo. ¿Y cuántos saben que dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, que hay y es necesario, que hay que pasar a través de muchas tribulaciones? Dice que para entrar aquí, ¿a dónde? Al reino de Dios. Búsquelo ahí, apúntelo. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice bien claro, es necesario, fíjese, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice, porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de él la hallará. Amén. Recuerde bien que las cosas, hay una condición. Si alguien quiere, esa es la condición. Si alguien quiere, no está obligado. Amén. Si alguien quiere, es una decisión propia. Si alguien quiere venir en pos de él, pero después que tú y yo hayamos aceptado, amén, el llamado, tenemos que cumplir con la promesa. ¿Cuántos dicen amén? No es solamente ya hacer el llamado, pasar el frente, levantar tu mano, o ahí en tu casa, ahora en este momento, si no lo has hecho, levanta tu mano, pero después que tú hayas levantado tu mano, que tú te hayas comprometido con Dios, dice bien claro Eclesiastés 5, versículos 4, 5 y 6, dice bien claro, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, iglesia, lo que promete, dice la Biblia. Cumple lo que promete, porque mejor es no prometer
y no que prometas y no cumplas. Amén. Hay veces que hemos hecho muchas promesas y no estoy regañando a nadie. Hay veces que hacemos muchas promesas, le hacemos muchas promesas a Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo ahora y estamos ahora levantando nuestras manos. Padre, haz esto, Padre, quita esto. Nosotros los cristianos. Amén. Y tal vez el mundo, este es el momento que Dios permite para que el mundo reconozca que sin Él nada podemos hacer, que Él es el Dios Todopoderoso. Hoy mismo yo estaba mirando en la tarde un pequeño mensaje que me enviaron, que es a través de una película, cuando los tres hebreos fueron llevados al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey Nabucodonosor los tiró porque no se inclinaron ante la estatua. Eso tú y yo no podemos inclinarnos ante este mundo. Nosotros tenemos que inclinarnos delante de Cristo, amén. Y ellos no se quisieron inclinar, desobedecieron a la orden del rey. Pero el rey no sabía que había un rey de reyes y un señor de señores al cual ellos pertenecían. Estaba por arriba del mandato de él. Y fueron echados, sí, al horno de fuego, 7 veces recalentados. Es más, que los que los tiraron perecieron. Pero el rey se asombró cuando dijo, ¿cuánto echaron al fuego? ¿Acaso él no sabía que eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego? Pero había uno más que resplandecía en el fuego. Era más violento, más resplandor que el fuego. Y él decía 3, pero hay uno que parece el Hijo del Hombre. Por eso le damos gracias a Dios, porque el que está con nosotros es superior al que está en el mundo. Amén. Y él lo dijo. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga desmayar. No dejes que tu boca te haga perder lo que Dios te ha dado. Amén. El buen discípulo, te doy gracias a Dios por eso. El buen discípulo representa e imita a su maestro. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 29? Es algo que tenemos que llevar día a día cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, como hermanos en la fe, como hijos de Dios, como usted quiera llamarle. Es algo muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Cuando dimos ese paso, que Él nos llamó a su presencia y dice que para los que creen le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué sucede cuando usted dio ese paso? Que usted tiene que imitar a Jesús. Él lo dijo bien claro en el Mateo 11, 29. Dice, aprender de mí. Hay veces que nosotros imitamos a nuestro Padre espiritual aquí en la tierra, a nuestros pastores, amén. ¿Por qué? Porque nos agrada físicamente o carnalmente nos agrada, pero es mejor imitar a nuestro Padre espiritual que a nuestros padres carnales. ¿Por qué? Porque el hombre falla, pero Jesucristo no. Por eso Él dijo, aprender de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Pero hay algo que recibimos cuando aprendemos de Él, cuando lo imitamos a Él. Dice que hallamos descanso en nuestras almas. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Él no te va a dar ni a ti ni a mí mayor carga que la que tú y yo podamos llevar. Entonces dicen amén, gloria a Dios. El mundo quiere ver nuestro testimonio. Verdaderamente lo que estamos predicando con la boca quiere que lo hagamos con lo que somos nosotros, con el testimonio. Verdaderamente si predicamos que somos mansos, tenemos que ser mansos. Si predicamos que somos humildes, tenemos que ser humildes. No podemos predicar que somos mansos y no lo seamos. No podemos predicar que somos humildes y seamos altaneros. No. Tenemos que tener mansedumbre y humildad. Por eso le damos gracias a Dios, porque en el buen discípulo, en el buen cristiano, tiene que haber un cambio. No es que seamos superiores a nadie, es que solamente ha habido en nosotros una transformación, una regeneración espiritual ha habido. Por eso ya decimos, ya no vivo yo, es Cristo ahora el que vive en mí. Porque ha pasado a ser, ¿qué cosa? Una nueva criatura. Te despojaste de todo lo que te separaba de tu Señor y lo que te separaba del Dios creador. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Porque dice que estábamos en tiniebla y nos trajo la luz. Estábamos en el fango y nos trajo a sus caminos admirables. Por eso le damos gracias a Dios. Amén. Porque podemos decir, lo decía en Gálatas. El apóstol Pablo se lo enseñaba a los Gálatas. Cuando decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, dile iglesia, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué lindo es Dios y para siempre su misericordia. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Él lo dijo bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que me busca, crea que me hay. Eso es fe, iglesia. Eso es caminar en las pisadas de nuestros maestros. Eso es imitar a aquel que se despojó de su gloria, aquel Dios que se despojó de su gloria, que vino a esta tierra, que cruzó esa calle, amén, por donde la vía de la crucifixión, amén, y fue a una cruz para que tú y yo hoy fuéramos libres, no fuéramos condenados. Dice que cuando pensamos en el llamado de Cristo, que Cristo nos hizo, tenemos que sentirnos motivados, tenemos que sentirnos privilegiados, tenemos que manifestar amor, misericordia con los demás, tal como Jesús se manifestó para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que imitarlo. Lo dijo, aprended de mí. Nosotros tenemos, cuando nuestros padres terrenales nos dan un buen ejemplo, queremos imitarlo. Pero cuánto más cuando nuestro Padre Celestial hizo en la cruz el sacrificio por cada uno de nosotros, no tengamos que imitarlo. Y al principio le leía que lo vituperaron, lo vejaron, le hicieron cuantas cosas y no abrió su boca para condenar. Al contrario, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso le damos gracias, amén, a Dios por eso. Dice que Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, nos enseña los principios, amén, de los cuales debemos seguir día a día. Los principios, por eso dice, conocerás la verdad y la verdad hará libre. Esta es la verdad, lo que está escrito aquí. Y ese principio tenemos que seguirlo día a día, desde que levantamos nuestras manos y abrimos nuestros corazones para recibir a Cristo como Señor y Salvador, ya entramos en esos principios y tenemos que buscarlo, pero tenemos que ser fiel a seguirlo día a día por la promesa que dimos. Ahorita le expliqué que en Eclesiastés lo decía, que es mejor no prometerle que prometerle y no cumplirle. Dice el versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir. Primera de Pedro 13, amén. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases, ¿qué cosa? Bendición. Fíjense cuántos aspectos, cuántas cosas tenemos que enseñarle a este mundo que verdaderamente lo que estamos predicando. Pero no podemos predicar si no somos amables, si no somos fraternalmente en amor hacia ellos, si no tenemos misericordia, si no somos amigables, si no devolvemos mal por mal, porque la Biblia lo dice bien claro, no seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. Dice que toda palabra, por muy grotesca, por muy alta que sea, dice que la blanda respuesta logra vencerla siempre. Amén. Por eso le damos gracias. Por eso el buen discípulo de Cristo, diga, yo soy un discípulo de Cristo. Amén. Debe dar de gracia lo que por gracia recibió. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene y yo, y tenemos que dar de gracia lo que un día por gracia recibimos para seguir las pisadas de nuestro Señor, para seguir las pisadas del Maestro. Que tengamos que estar preparados para enfrentar las pruebas que vienen. Por eso estamos enfrentando una prueba. Amén. No es que tengamos temor ni miedo, solamente que seamos obedientes. Tenemos que cuidar este templo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Porque habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos que cuidarlo, por eso tenemos que ser obedientes. Por eso cada vez que oigamos algo que las leyes implican, tenemos que hacerlo. Amén. No es porque yo soy hijo de Dios y tengo que respetar más a Dios que a los hombres, pero la Biblia dice bien claro que toda ley fue dada a los hombres por medio de él. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿Qué dice? Vamos a repetirlo. No os sorprendáis del fuego de las pruebas que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿Por qué nosotros no podemos ver esto que está aconteciendo como algo que no esperábamos? Si la Biblia dice bien claro que vendrán momentos difíciles, vendrán pruebas, vendrán pandemias, vendrán epidemias y cosas mayores van a suceder. Pero qué lindo es que dice la palabra de Dios que tenemos que estar preparados para cuando eso suceda poder ser levantados. Amén. Y hay una esperanza que es contra esperanza. Sabemos que su venida está a las puertas, porque cuando vemos lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, eso nos indica que Él está a la puerta. No sabemos ni el día ni la hora, como muchos por ahí están predicando que ya viene tal día y más cual día. Falsos profetas.
La Biblia dice que nadie, ni los ángeles, nadie, solamente el Padre sabe. Pero sí nos dijo que iban a haber señales antes de su venida. Y son parte de las señales. No digo ni que sea la primera señal, ni que sea la última, pero es una de las señales que ha de venir. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar apercibidos, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu para su venida. ¿Cuántos dicen amén? Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Amén. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Amén. Hay veces que ese mismo alcalde de Nueva York dice que Dios no ha hecho nada. Dios tenga misericordia de él. Dios tenga misericordia de él. Dios lo ha hecho todo y lo seguirá haciendo todo, porque el hombre no hace nada. Si el hombre descubre ahora una vacuna es porque Dios permitió que la descubriera. Le dio la sabiduría para sanarnos, porque no va a venir prueba mayor que la cual nos vaya a dejar pasar. Dice que vamos a pasar por tribulaciones, pero en medio de las pruebas nos da la salida. ¿Cuál es la salida que nos da a cada uno de nosotros? Que recibimos la paz que el mundo no entiende, es la paz que tiene el pueblo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Eso es lo que Dios nos da para poder enfrentar la prueba, porque sabemos que este cuerpo corruptible se va a deshacer, pero un día se va a vestir de incorruptibilidad. Por eso es lo que tenemos que podernos vestir de esa incorruptibilidad. No el virus ni nada nos va a separar del amor de Cristo, lo dice bien claro. Ni ángeles, ni potestades, ni los principados, ni lo porvenir podrá separarnos de ese amor de Cristo, podrá separarnos del lugar a donde Él fue a preparar para que tú y yo estuviéramos ahí. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Acuérdense que estoy en 1 de Pedro capítulo 4. Pero si alguno padece como cristiano, amén. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque para el mundo, amén, el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Denle un gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. Dice, porque es tiempo que el juicio, iglesia, voy a hacer una parada. Es un poquito fuerte. Es un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la Biblia yo lo creo. Y Dios hace las cosas porque Dios es Dios. Amén. Dice bien claro en el versículo 17 de ahí de 1 de Pedro capítulo 4. Dice, porque es tiempo, oiga bien, ábralo sus oídos. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al evangelio de Dios? Iglesia, esto es profundo, esto es serio. Por nosotros va a empezar un juicio. Pero, ¿cuál será? Amén. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Y dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Repito, si el justo, ¿tú sabes por qué somos justos? No porque somos buenos ni las buenas obras que hemos hecho, sino porque Cristo nos justificó a cada uno de nosotros. Cuando tú abriste tu corazón, Él hizo la obra delante del Padre de justificarte. Y le decía al Padre, yo morí por Él, yo morí por aquel, por el mundo morí, fui a la cruz obediente, nos justificó. Y si a los que Él justificó, dice que se salvará, amén, con dificultad, ¿qué quedará para aquellos que son impíos y pecadores? Aquellos que un día caminaron, qué triste, conocieron la verdad y se retrocedieron y se apartaron. Amén. Apostataron de una fe preciosa que Dios les dio. Por eso es tiempo que no perdamos. Es tiempo que busquemos su presencia. Es tiempo que prediquemos el evangelio. Es tiempo que nos gocemos de las cosas que Dios nos ha dado, del privilegio que Dios nos ha dado. Porque ya usted y yo podemos decir, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabe usted qué privilegio poder usted y yo decir que somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra?
que somos hijos de aquel que hizo el universo, aquel que por su palabra formó el universo. Hágase y se hizo. Pero qué lindo es que a nosotros nos hizo con su mano. Y después nos dio espíritu, sopló espíritu de vida en cada uno de nosotros. Qué gran privilegio tenemos tú y yo, hermano mío, de poder decir que somos verdaderamente hijos de Dios. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 18, dice bien claro, porque es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Dice Isaías 1:18, venid luego, iglesia, dice Jehová, y estemos a cuenta. Repito, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Por eso le damos gracias a Dios, porque estar a cuenta significa es estar en paz y obedecer a sus promesas. Eso es estar a cuenta con Dios. Amén. Estar en paz con Él, y para poder estar en paz con Él tenemos que obedecer a sus promesas. Porque sus promesas son sí y amén, son verdaderas. Amén. Y tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios, la cual es agradable, buena y perfecta. Amén. Pero para estar, ¿y qué significa estar en paz con las promesas de Dios? Hay 3 puntos. Primeramente, con Dios. Segundo punto, con mi prójimo. Y tercer punto, con nosotros mismos. Eso es estar, amén, significa estar en paz con todas las personas, con todas las promesas que Dios nos dio. Primero con Él, después con tu prójimo y después contigo mismo. Eso es estar en paz con las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Eso es seguir el modelo de Cristo. Qué lindo es que podamos seguir el modelo del Maestro. Amén. Cuando usted va a la escuela, literalmente, a los distintos grados que uno pasa en este mundo, usted imita a su maestro porque su maestro le enseña. Amén. Su maestro le enseña. Cuanto más nuestro maestro celestial, que nos enseñó un camino, el verdadero camino. Porque hay muchos caminos, dice ahí, que parecen que van al cielo, pero su fin son caminos de muerte. Pero nuestro maestro nos enseñó el verdadero camino cuando él dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. No hay otro que pueda darte la verdad y no hay otro que pueda darte la vida y vida eterna. Por eso lo digo, yo soy camino, verdad y vida. Por eso le damos gracias a Dios. Amén. Porque seguimos el modelo de Cristo hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Y con esto voy a terminar ya dándole gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido en cada uno de nosotros. Y este mensaje yo creo que es un breve mensaje, pero un mensaje profundo donde Dios quiere que imitemos verdaderamente a aquel que un día se despojó de su gloria, aquel que vino a esta tierra, aquel que ocupó un cuerpo humano y fue a la cruz bajo el sacrificio para que tú y yo pudiéramos decir que somos salvos, para que tú y yo pudiéramos decir que somos hijos de Dios, para que tú y yo pudiéramos decir que pertenecemos a la nueva familia de Dios, a la gran familia de la fe. Acuérdate que la familia biológica termina, pero la familia de la fe es eterna, es para siempre. Y con esto termino, dice Primera de Pedro 2:21, volviendo al principio del mensaje, dice bien claro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dejándonos ejemplo a ti y a mí para que sigamos las pisadas del Maestro, para que no cojamos otro rumbo, para que sigamos totalmente recto. El apóstol Pablo lo decía, no lo ha alcanzado todo, sigo a las pisadas del Maestro, prosigo hacia adelante, alcanzar ¿qué cosa? La estatura de ese Cristo, la estatura de ese varón perfecto, y solamente esa estatura está en Cristo Jesús. ¿Y cuándo vamos a tener esa verdadera estatura? Cuando estemos en su presencia, cuando hayamos ganado ya la batalla, y Él nos diga, entra, hijo mío, en el gozo de tu Señor. Amén. Le damos gracias a Dios por eso, por ti, por aquellos que me están escuchando. Y vamos a despedirnos con una oración, dándole gracias a Dios para poderle pedir que nos ayude a través del Espíritu Santo. Amén. A vivir como siervos de Dios, a vivir siguiendo las pisadas del Maestro, a vivir verdaderamente como hijos de Dios. Acuérdese que en Filipenses 2 dice bien claro que Él se despojó de su gloria, no se aferró a ella. Dice que vino a esta tierra y tomó, dice que la condición de siervo. Dice que se hizo siervo, se hizo esclavo. Amén. Esclavo tuyo y mío para perdonar nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos a la cruz. Y se hizo hombre y padeció. Qué lindo es Dios. Por eso tenemos que seguir día a día. Y lo dejo en tus manos, en tu corazón.
Sigue las pisadas del Maestro. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Para que puedas pararte con la cabeza en alto y poder decir, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Dios le bendiga, iglesia. Dios les guarde. Nos vemos el martes a las 8 de la noche. Amén. Dios le bendiga.